¡Hola! Soy Tomás López Soriano. Soy profesor de tecnología. Algunos de mis alumnos dirán que estoy loco, pero es mentira, es mentira. Yo no estoy loco, hombre. A mí me gusta inventar, yo hago tutoriales, hago pilares de hormigón pequeñitos, de estos que no se pueden utilizar para nada, para pisapapeles, y tampoco, vamos, hago multitud de cosas, soy un manitas. Pero hay una cosa que me consume, que me gusta más que todos los materiales de construcción juntos. Y fíjate que eso me pone. Estoy hablando de... ¡El cartón! ¡El cartón! Ahora, mirad, por ejemplo, esto es sanísimo. La caja solo. Pues esto está de puta madre. El cartón solo. Cartón, esto sirve para todo. Tú te echas con un poco de leche o de silicona esta para pegar. Esto está buenísimo. Lo que pasa es que tienes que tener mucho rato porque es un poco duro. Pero depende de las marcas. Así que ya he visto cuál es mi problema. Bueno, mi problema. Eso no tiene ningún problema ninguno, pero me gusta todo. El cartón duro, el de doble pliegue, el Tetabric. El Tetabric está genial, el aluminio le da un toque estupendo. ¿Y qué más? También soy adicto a los freeware. ¿Sabes lo que es freeware? Son estas cosas gratis. El Google Earth, todo eso. Freeware, amiguito freeware. Por ejemplo, yo veo una cosa en el supermercado. ¡Anda, freeware! Y me lo guardo. Esto también es freeware. Ajá, freeware. Claro que sí. Y ya está, así me lo meto en los bolsillos y... Por cierto, ¿os habéis fijado en mi ropa? ¿Os gusta? Parece un pijama y es un pijama, efectivamente. La parte de abajo. Porque a mí me gusta llevar de parte de abajo pijama, porque se va muy, muy elegante, muy sueltecico, de puta madre, y estaba muy bien, muy bien. ¿Lo habéis visto? La gente se burla de mí, sobre todo un alumno que tengo, no sé qué se llama. Yo creo que en el fondo me quiere. No se quiere hacer ninguna camiseta que ponga abajo de tetas. No le veo de ese estilo. Pero bueno. Muy bien. Mano de santo ese. El aluminio es un poco difícil de traer, claro está. Pero bueno, compensa todas sus propiedades como intoxicación, yo que sé, acidez de estómago y por supuesto heridas graves en el recto. O sea, todo ventajas.